la Y. Las vocales. Las vocales, ¿cómo se dice en inglés? Se dice vowels. 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 Con S para lo plural, ¿ok? Sin la S es singular. Sin la S es vowel. Repitan, vowel, vowel. En inglés hay 6. No hay 5, hay 6. A, A, A. E, E, E. I, O, O, O. You. Y a veces, pero aún cuenta, Y. ¿Cuál es el significado o el término de las vowels? ¿Cuál es? El término o el significado es dirigen el énfasis del sonido. Las vowels dirigen si el énfasis es pequeño o largo, si es compresado o exponido, extendible. ¿Ok? Entonces, cuando vean un examen o un quiz y vean cuál es el término, cuando la pregunta es ¿cuál es el término? Quiero que pongan esto. En las index cards, en las tarjetas de índice, quiero que pongan esto. Las vowels, ¿cuáles son y qué hacen? Dirigen el énfasis del sonido, porque es una base para la pronunciación. Las consonantes. Consonants. Con, nents. Consonants. ¿Qué son las consonants? Son consonantes, plural, 2 o más. Pero si estamos hablando de una, es consonant, sin la S, ¿ok? ¿Qué son? Las consonants son todas las letras que no son vowels. Esto no es una consonant, esto tampoco, I menos, O no, U no, Y a veces. Hay una regla muy especial para la Y y la vamos a hablar en 2 minutos. Pero sí quiero que sepan que las consonants no son estas letras. Las consonants son B, C, D y no, porque es vowel, esa no. F, C, J, C, I, no, es vowel. N, C, O, ¿es consonante O? No, O es vowel. Z es consonante, W es consonante. La única consonante aquí de las vocales o de las vowels que a veces es consonante y a veces es vocal es la Y, ¿ok? Cuando hablen del alfabeto o del alfabeto, no quiero que digan las letras en español. Este es otro idioma. Esto no es español, esto es inglés. Y en inglés, esta letra no se dice B, esta letra no se dice I. En inglés, estamos hablando de B, estamos hablando de I. Por ejemplo, hay varias Marías, hay varias Garcías, pero cada persona es diferente. Cada persona tiene su propia personalidad. Igual aquí, se ven similares.
Las dos son Marías, pero esta es B, no B. Esta tiene otro tipo de personalidad. No somos robots. Igual, piensen que este es otro idioma y estas letras no son B, C, D, no. Son B, C, D. Quiero que repitan este video y repitan y repitan, y quiero que toda esta información esté en sus tarjetas de índice y que repitan la información. Entonces, al punto, ¿cuáles son las consonants? Son las letras que no son las vowels, con excepción a la Y, ¿ok? Ok, ya sabemos qué son las consonantes. Ahora, ¿qué hacen? ¿Cuál es el término? ¿Qué significa esto? El término es, o qué hacen, crean el sonido de la palabra. Las consonantes, las consonants, crean el sonido de la palabra. Es decir, no dirigen el énfasis del sonido, no hacen el sonido pequeño o largo, corto, no. Crean el sonido. Esto es lo que quiero que tengan en sus tarjetas de índice. Esto es lo que quiero que se memoricen, porque esta es la base, los términos y cómo utilizarlas es el base o la base de la pronunciación. Si no se saben las reglas, ¿cómo las van a utilizar? ¿Cómo van a pronunciar? Ahora, vamos a hablar sobre la regla de la Y, de la Y. Rule, regla, of the Y, de la Y. Rule of Y. Repitan. Rule of Y. Cada vez que yo diga algo, quiero que lo repiten. ¿Entendido? Rule of Y. Ok. ¿Cuál es la regla de la Y? La regla de la Y es que a veces es vowel, aquí está, y a veces es consonant. ¿Ok? ¿Cuáles son dos ejemplos? Es vowel solamente cuando la Y está en medio de una palabra o al final de una palabra. Ese es el término, ¿ok? Cuando la Y es vocal, es vowel, la Y es vowel cuando está en medio de la palabra o al final, ¿ok? Por ejemplo, la palabra volante en inglés. Flyer. Repitan. Flyer. Flyer. Este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque la Y está en medio de la palabra. Otro ejemplo. Mommy. Repitan. Mommy. Así se escribe en inglés. Esta palabra está en inglés. También ellos dicen mommy, los niños chiquitos. ¿Y dónde está la Y? Está al final de la palabra. Cuando vean en un examen la regla de la Y, cuando vean término o significancia o definición, quiero que ahí escriban. La Y a veces es vocal. Y es vocal cuando está en medio de la palabra o cuando está al final de la palabra. Ese es el término. La Y es vowel cuando está en medio de la palabra o al final de la palabra. Ahora, en el examen, después de término o significativo o definición, van a ver ejemplo. Denme dos ejemplos. Ok, los dos ejemplos de cuando la Y es vowel es uno, flyer, porque este es un ejemplo de en medio, de cuando la Y está en medio de la palabra. Y el segundo
ejemplo es cuando la Y como vocal, como vowel, está al final de la palabra. Y esto es mommy. Este es el ejemplo. Quiero que los ejemplos estén bien escritos. Quiero ver que se saben. Quiero ver que se saben los términos. Quiero ver que se saben las definiciones. ¿Ok? Todo esto está en el examen. Todo esto cuenta para los puntos si quieren pasar el curso. Aplíquense, pongan esto en sus tarjetas de índice y aplíquense para aprenderse esto, porque lo necesitan aprender para continuar con lo siguiente de la clase. Bye.